Desde la ruptura de un espejo hasta el cruzar por debajo de una escalera, las supersticiones son tan diversas que puede hacer que la mente modifique nuestra propia conducta hasta llegar a ser sucesos inexplicables. Por ello, el poeta del Bicentenario escribió una novela corta, pero muy interesante, que hable de estos sucesos. Muy buenas tardes, somos el grupo número 6 del curso de Cátedra Vallejo, y en esta oportunidad los conoceremos y les mostraremos cómo una creencia irracional puede ser mucho más dañina que la propia muerte. Pero antes de ello, vayamos hasta la serranía de nuestro Perú. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, en una pequeña ciudad en los Andes peruanos. Sus familiares han contado que de niño jugaba misteriosamente a tener hambre y hurtaba panes del horno para comerla a escondidas. Era el menor de 2 hermanos y sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Currenero, ambos hijos de padres sacerdotes católicos. Su vida fue la de un niño campesino, hijo de hacendados, a quien su padre enseña en el momento oportuno a leer y escribir pasablemente y las artes más necesarias de nadar, cabalgar, tirar el lazo y no asustarse frente a los caminos largos y las tormentas. Vallejo soñaba con ir a la selva, pero no como un sabio a estudiarla, sino como un pionero. Conquistaría ese mundo rodeado de árboles inmuebles y lleno de indios bravos. A los 7 años de edad, tales eran sus conocimientos y sus anhelos. Pero sus padres abrigaban ideas más amplias sobre su preparación, y un día le anunciaron que tenía que ir a la ciudad de Trujillo, una lejana ciudad a la costa, a estudiar, en compañía de un hermano menor de su padre, quien pasó con ellos sus vacaciones. Hizo un largo viaje. Esos fueron para él reveladores días en que trotó a través de 2 riesgosas cadenas de Andes. Apenas llegó de Trujillo, en 1910, sin preámbulos, se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional, en la que por mandato asistía vistiendo y calzando de manera formal. En 1911 retornó a su ciudad natal para laborar como administrador de las minas de Quirubilca. En 1913 nuevamente se matriculó en Letras y Filosofía en la misma universidad y a su vez laboraba como profesor. En su momento fue amante de literatos de antaño y coleccionaba escritos. Fue alumno de humanidades, pero la pasión por la ciencia y experiencia de las minas descubrió que su vocación era la ingeniería. Finalmente, en 1915, gracias a la tesis que escribió basándose en la fría soledad en la que se encontraba, se graduó de bachiller en literatura. Aunque también se sabe que su formación intelectual fue al compartir tiempo con sus colegas del Grupo Norte. Durante su limitada vida, César Vallejo conoció Europa. La salida del Vallejo del Perú respondió a la preocupación que sentía por el proceso judicial que lo llevó a estar preso 112 días, la cual aún se encontraba en investigación. Llegó a París el 13 de julio de 1923 y no regresaría al Perú. En 1929 conoció y se casó con Georgette Philias, y en 1930, cuando la economía aún era muy escasa, ellos viajaban por todos los países de Europa. Fable Salvaje es una novela corta escrita por César Vallejo que fue publicado el 16 de mayo de 1923 y que trata de un campesino que sufre de problemas psicológicos por miedo a las supersticiones que llegan hasta la muerte. Principales: Balta Espinar y Adelaida, esposa de Balta Espinar. Secundarios: Santiago, el hermano menor de Adelaida; Antuca, mamá de Adelaida, y el hijo recién nacido de Balta y de Adelaida, que nace el mismo día que su padre fallece. Balta Espinar se levantó de su cama y con los ojos medio dormidos se paró y se dirigió hacia la puerta. En el comedor agarró un espejo, de lo cual se quedó mirándose fijamente hasta que sintió que alguna sombra había pasado por detrás de él.
por lo que se le cayó el espejo. Se quedó mirando fijamente para ver qué era lo que había pasado por detrás de él, pero no oyó nada. Recogió los pedazos del espejo. Más rato, regresó Adelaida, su esposa, y Balta le comenzó a platicar de que había visto una sombra y que muy aparte se le había roto el espejo. La joven esposa, preocupada, le dijo si había pasado alguna desgracia, lo cual Balta lo negó. Al rato de estar sentados, se escuchó el canto de una gallina, lo cual aterrorizó a la joven pareja, ya que para ellos eran razones para mala suerte. Por ello es que Adelaida echó a sollozar, y Balta dijo que se tendría que matar a la gallina para así evitar tener mala suerte. Adelaida era una dulce mujer, obediente, lloradora, dichosa en su reciente curva esposa, pura y amorosa para su caro varón. Ella desde temprano ya se encontraba haciendo los quehaceres. Era una mujer muy dinámica. Una tarde Balta se fue lejos a la chacra. Adelaida se puso a peinar la melena de un caballo llamado Rayo y empezó a cantar con esa dulce voz que siempre la representa. Más rato llegando Balta le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y ella respondiéndole le dijo: nada, ya se ha terminado. Entre risas, por lo que la respuesta de Balta fue: con que solo para pelar el animal vengo tanto trabajo que hacer. ¿Qué tal, mujercita? Desde aquel incidente, Adelaida empezó a llorar y sentirse mal en las noches, por lo que Balta siempre tenía que estar consolándola. En cambio, él, desde que vio la sombra en el espejo, no dejó de pensar en ella y de buscar explicaciones de por qué había aparecido esa sombra. Una tarde salió a comprar el espejo porque tenía la fanática opción de volver a buscar esa sombra, en lo que le sorprende la vieja Antuca, madre de Adelaida, preguntándole por qué no había ido a la chacra, ya que el trigo estaba bueno. Intentó de nuevo buscar la sombra al llegar a casa, pero no lo logró. Llegando el mes de las cosechas, Adelaida le comenta que está embarazada. Muy feliz, Balta le preguntó: ¿desde cuándo? A lo que ella le contesta que desde julio. Al mismo momento, él recordó que esa extraña aparición de una sombra pasó en aquel mes. Los esposos se trasladaron a las chacras. Ya en la chacra, una tarde, Balta, al retornar a su trabajo, se detiene en la laguna azul para dar de beber a sus bueyes. De repente Balta saltó muy bruscamente y dio 3 pasos atrás. Estaba temblando y empezó a mirar de un lado a otro, tratando de buscar a alguien, pero no había nadie. Por lo que de nuevo ocurrió el mismo acontecimiento de unos meses atrás, que parecía que una sombra lo estaba siguiendo. Piensa en contarle a su esposa, pero al final se arrepiente y no le dice nada por miedo a que se burle. El domingo próximo se acercó al pueblo y se encontró con un viejo amigo, al que le comentó sus hechos extraños, y su amigo le comenta que a él también le habían pasado hechos iguales y que le habían recomendado que se cuidara, ya que eran síntomas de locura. Desde ese momento empezó a sentir que una mirada lo seguía, lo cual provocó bastantes pesadillas y provocaban la desesperación de su esposa. Por ello Balta no desea regresar al pueblo, a pesar de las insistentes súplicas de su esposa. Una tarde de enero, cuando ya empezaba a caer las lluvias, siente el ambiente sombrío y al mismo tiempo los animales son más agresivos, por lo que su esposa le sigue insistiendo para ir al pueblo. Y en ciencias se repite: aún hay mucho que hacer, nos iremos en febrero. A los días después, Balta regresó al pueblo, pero fue directamente a su casa y quería quedarse ahí solo. Se
Se dirigió al dormitorio a grandes pasos y al rato salió del cuarto tosiendo, por lo que se tropieza con una madera que tenía un clavo sobresaliendo y se raspa. Tenía un espejo en la mano. Se vio al cristal un segundo y se quedó paralizado. No había nadie detrás de él. Solamente era su propio reflejo. Miró a todas partes tranquilo, porque a pesar de que él sabía que era su reflejo, sentía que era otra persona. Por lo que se sintió inseguro, indeciso y con mucho miedo. Por ello, después de que más adelante empieza a sentir que lo están siguiendo y lo vigilan, por lo que le genera desesperación y busca alejarse de todas las personas. Empieza a tener recelos sobre su esposa. Sentía de por lo que buscaba siempre la soledad. Sentado sobre la misma, mirando el horizonte, empezó a pensar que su esposa amaba a otro hombre. Hasta entonces, la mujer de Balta no había percibido nada de este espectáculo misterioso que se apoderaba sobre ella y su cariño. Sabía que Balta no era el mismo de antes, con ella, y que se había tomado un poco raro, pero nada más, ya que le cegaba el amor que sentía por él. A pesar de ello, ella quería saber qué le pasaba y buscaba muchas oportunidades de averiguarlo, pero todas fracasaron. Cuando va a estar en eso de su solitario y largo peregrinaje por los páramos, Adelaida preguntó dónde había estado, a lo que él no le respondió. Al día siguiente, llega a Santiago a buscar a su hermana. La vio muy triste, llorando, pero no le preguntó qué le pasaba. Muerto por los celos, Balta esa noche acuchilló a su mujer y entre dolorosos llantos le preguntaba si estaba bien. Al mismo tiempo se preguntaba si a sí mismo y a la vida, ¿qué había hecho para merecer todo esto? Si él era un hombre muy trabajador y además nunca había sido un holgazán. Adelaida se quiso acercar y le dijo: «Oye, Balta, por Dios». A lo que él respondió: «Déjame, déjame». Aquella misma noche la llevó al pueblo a través de los desfiladeros y a las abras cenagosas, cortando las nieblas y la oscuridad se fueron. La vistió de negro y la puso de luto. Balta se fue y se sentó al filo de una roca, mirando a lo lejos una pintura en sus pensamientos. Sentándose aún más al borde del risco, se llegó a tropezar y se cayó horrorosa y espeluznantemente hacia el abismo. Por la tarde, en ese mismo día, trae a Balta, ya para él de luto, y doña Antuca estaba sentada en la cama del dominio, velando el sueño de su nieto, el mismo niño que acababa de nacer en esa misma mañana. Por lo que un cirio empezó en esa misma tarde a derramar mucha cera en forma de círculos. Doña Antuca lo arregló y vio a lo lejos que se acercaba una triste lumbre religiosa. Era el mes de marzo y empezó a llover. Esta obra nos da a entender el máximo que hay en todas las partes de nuestro Perú, además de que tan importante es la salud psicológica de todas las personas y cómo los miedos pueden llegar a convertirse en pesadillas que llegan a decisiones muy atroces. César Vallejo vivió la desigualdad de los derechos humanos, por lo que te entiende que fue la base de poder escribir esta obra. En la actualidad podemos observar cómo la sociedad busca estabilizar la igualdad entre los géneros y cómo la salud mental en estos tiempos de pandemia es lo que más se está tratando de preservar y cuidar.